Cada familia es un mundo. Decimos esto para explicar que cada núcleo familiar tiene sus particularidades, tiene sus cosas buenas, tiene también sus defectos. Cada uno de nosotros pertenecemos a una familia, pero a pesar de lo bueno y a pesar de lo malo, por sobre todo eso está el propósito de Dios. Al leer el tiempo con Dios de hoy, podemos encontrar una vez más la misericordia de Dios, el amor de Dios, manifestándose generación tras generación conforme a su promesa. Este tiempo con Dios de hoy es algo maravilloso de poder aprender, de poder meditar y aplicar para nuestra vida. Nuestra lectura está en el capítulo 37 de Génesis, versículos 1 al 11. Mi nombre es Roberto Pérez y este es nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Génesis 37, 1 al 11. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo: «Oíd ahora este sueño que he tenido. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío». Le respondieron sus hermanos: «¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás tú sobre nosotros?». Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: «He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí». Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: «¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?». Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Es difícil a veces leer estas historias de la Biblia obviando más bien lo que sabemos de la historia, porque la historia de José la conocemos bastante bien, salvo que estemos apenas comenzando en el conocimiento del Señor, en nuestro caminar con Él, y comencemos recién a conocer estas historias bíblicas, pero la historia de José es una historia ampliamente conocida. Incluso se hizo una película sobre ello hace algunos años. Y hay dos cosas importantes en este pasaje que es imposible que uno pase por alto. Una de ellas es la situación familiar, y es la primera reflexión acerca de la que yo quisiera hacer en este día. ¿Cómo nuestras actitudes como padre determinan en gran manera el futuro de nuestros hijos, la salud emocional de nuestra familia, cómo Dios la ha puesto en nuestras manos, cómo ha puesto en nuestras manos el destino espiritual de ellos? Al leer estos pasajes de las Escrituras nos queda en evidencia que la bendición de Dios se traspasa de generación a generación. Abraham fue un hombre fiel a Dios, y a causa de esa fidelidad, a causa de la fe que hubo en su vida, Dios bendijo sus generaciones. La promesa de Dios no era para Abraham, sino que era para él y para toda su descendencia hasta el fin de los tiempos. Nosotros somos herederos y recibimos la gracia de Dios a través de la promesa que fue hecha también a Abraham. Jacob es el nieto de Abraham y él está siendo parte de la promesa de Dios. Y a pesar de todo esto, podemos ver cómo es una familia que es como las nuestras y nos podemos identificar. Pero hay aquí una situación seria. Jacob prefiere a su hijo, a su hijo menor, José, aunque el más chiquito era Benjamín, pero Jacob prefiere a José por sobre todos sus demás hermanos. Y nos recrea un poco la situación que él mismo vivió siendo el preferido de su mamá y su hermano mayor preferido de su papá. Así que tenemos aquí un pequeño patrón familiar que se está reproduciendo.
Pero en este día no podemos dejar de reflexionar en el daño que hace a la vida de nuestros hijos, a la vida de la familia, cuando los padres prefieren a un hijo por sobre otro. Preferir a un hijo implica automáticamente el rechazo de los demás y es muy dañino para la autoestima de la familia. Divide las familias completamente. Es sorprendente ver cómo en el seno de la iglesia también encontramos este tipo de situaciones. Queridos hermanos, amigos, nosotros debemos ser personas que amen por igual a todos sus hijos, independiente de que con algunos a veces nos sentimos más identificados porque nos parecemos más o encontramos alguna afinidad en particular. Los padres, las madres, debemos amar a nuestros hijos con el mismo amor, aunque el amor tome una forma diferente. Si nosotros preferimos a un hijo por sobre los demás, vamos a destruir en gran parte sus vidas y vamos a afectar tremendamente su futuro. ¿Saben? Jacob quiso a José y eso generó una situación en la familia muy dura, que más adelante, obviamente, la lectura vamos a ir viendo en lo que se tradujo finalmente. La historia ya la conocemos, pero los hermanos mayores de José en un sentido tenían razón en detestarle, porque cada vez que veían a José sentían el rechazo de su padre. ¿Y qué cosa es más dolorosa para el corazón de un hijo que sentirse rechazado por su padre? Los hijos de Jacob eran tremendos, decimos aquí en México, eran impetuosos. Vimos cómo se portaron matando a todo un pueblo, a todos los hombres de un pueblo. Es decir, sí, la mala fama que tenían era bien ganada, pero posiblemente había situaciones familiares que habían hecho que los hijos de Jacob tomaran este tipo de actitudes. En la familia nos formamos, en la familia nos forjamos. Y cuando recibimos un amor y una formación espiritual correcta, en gran medida podemos esperar un buen resultado en nuestros hijos. Así que un buen desafío tenemos por delante. Y por otra parte, el propósito de Dios. Qué poderoso es ver cómo, a pesar de que uno en algunos momentos de su vida está aún inmaduro, no lo entiende, no tiene carácter, el propósito de Dios siempre se manifiesta anticipadamente en la vida de cada uno de nosotros. José tuvo estos sueños. Yo estoy seguro que estos sueños marcaron la vida de José. Aunque él tardaría años en comprender el porqué de los sueños y su cumplimiento, es innegable que estos sueños marcaron su vida. A pesar de nuestra inmadurez, a pesar de nuestra falta de carácter, hay algo maravilloso y es que nuestro Dios manifiesta su propósito en nuestra vida siempre de forma anticipada. Y esto es hermoso poder saber que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, que Dios desea usarnos de una forma en particular. Dios siempre se comunica con sus hijos. En el caso de José lo hizo a través de sueños. Pero qué importante es que cuando Dios tiene un llamado para nuestra vida, que cuando hay un propósito determinado de Dios para algo específico en su obra, el Señor de alguna forma siempre nos anticipa este propósito. A veces algunos huimos de Él, otros vamos a ese encuentro. Dios en su amor nos forma a cada uno de nosotros. Pero esto es bien importante porque nosotros podemos entender que aunque la manifestación del propósito de Dios para José vino a una edad tan temprana como los 17 años, sería el recorrido de una vida el que finalmente terminaría con el cumplimiento cabal de lo que Dios le estaba mostrando. Podemos cometer el error de pensar que porque sentimos el llamado de Dios o porque estamos recibiendo de parte de Dios una revelación, una palabra acerca de lo que Él va a hacer por nuestra vida, podemos cometer el error de pensar que ya es el momento. Pero queridos amigos, queridos hermanos, Dios nos forma a lo largo de toda una vida, así que debemos ser pacientes para vivir en su propósito. Lo que Dios nos manifiesta de lo que Él quiere hacer con nosotros nos ayudará en el futuro y sobre todo nos debe ayudar a ser fieles a Él y a dejar que Él trabaje en nuestra vida. Naturalmente José era aún muy inmaduro, José aún tenía una gran dosis de orgullo. Siendo un hijo preferido, no hay dudas de que él tenía ciertos patrones que Dios debería trabajar en su corazón para transformarle, para poder levantarle a ser ese hombre que él le estaba mostrando en nuestros sueños que Él sería. Así que estas dos cosas hoy día quiero dejarte en la meditación. Uno, la familia. Y si tú estás en la situación de ser un hijo preferido o haberte sentido un hijo rechazado, hoy necesitamos nosotros tener una reconciliación, perdonar y sobre todo corregir estos patrones equivocados en nuestras familias, porque si no vamos a estar afectando la vida de nuestros hijos. Y en segundo lugar, alegrémonos por saber que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aunque aún nos quede un largo caminar algunos,
otros ya van a medio camino, otros están llegando y otros ya van de salida. Es importante entender que el propósito de Dios abarca toda nuestra vida, abarca todo nuestro caminar. Así que seamos pacientes, dejemos que Él trabaje en nuestra vida, dejemos que Él forje nuestro carácter y disfrutemos esos tiempos donde el Señor nos habla y nos hace entender que Él tiene consideradas nuestras vidas para algo bueno en su obra. Bueno, que tengas un excelente día, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana aquí en Tiempo con Dios. Hasta luego.